Buenas noches, soy Jaime Huamanga, egresado de Ciencia Política de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. En esta oportunidad quiero aprovechar el momento para saludar, felicitar y hacer el reconocimiento a todos los profesionales que se dedican a esta tarea tan importante que es relaciones públicas. En nuestro país se celebra cada 18 de junio el Día del Relacionista Público, en el cual se recuerda la promulgación de la ley número 23250, que permitió la creación del Colegio Profesional de Relacionistas Públicos del Perú. Con este motivo, en esta oportunidad, quiero compartir algunas ideas respecto a esta tarea tan importante, relaciones públicas. Para lo cual es importante que ustedes tengan conocimiento de quien les habla es un profesional que trabaja y ha cumplido con esta función de relacionista público, en este caso en una municipalidad. Por lo que dejo como contingencia que la reflexión y algunas ideas respecto a relaciones públicas que voy a compartir con ustedes es desde un punto de vista práctico o empírico del quehacer de relaciones públicas en el ámbito de las instituciones, organizaciones y autoridades. En todo caso, para empezar, es importante saber qué es o en qué consisten las relaciones públicas. Y para eso voy a compartir algunos conceptos que yo he extraído a raíz de la lectura. En primera instancia, es importante reconocer a los autores Ismael Crespo, Antonio Garrido, Iliana Carleta, Mario Riorda, uno de los referentes también en comunicación política, pero que en partículas muy específicas abordan el tema de relaciones públicas. Pero en este caso, viendo desde la comunicación política, más se habla de comunicación gubernamental, comunicación corporativa. Pero es importante en todo caso desde ya señalar quién pone en práctica y quién ejecuta todas las estrategias, las técnicas y las tácticas en tema de relaciones públicas es aquella persona que lo ejerce. Entonces, las ideas y los conceptos que voy a compartir con ustedes se tienen como referencia bibliográfica, por ejemplo, el Comunicación Política, Estrategias de Campaña, de los autores que he señalado. De la misma forma, de la lectura de un manual de imagen política, que también en este texto aborda brevemente sobre las relaciones públicas y los roles, las funciones que cumple dentro de una institución, de una entidad, de una organización. Y por otro lado también tenemos otro fuente bibliográfico importantísimo, que es el Diccionario Enciclopédico de Comunicación Política, también de Ismael Crespo y otros autores. Entonces, tenemos bibliografía que he consultado con la finalidad de compartir con ustedes, respecto a relaciones públicas, que es una carrera profesional, es una disciplina de la ciencia,
eh, y que en nuestro país se estudia y en diferentes universidades. Pero eso no es el tema principal de esta conversa. En este caso quiero abordar más el tema de qué es relaciones públicas. En todo caso, recurriendo a la definición eh, que he podido consensuar a raíz de las consultas a las bibliografías, es el siguiente y se ajusta más a lo que define Ismael Crespo en este texto interesante, el Diccionario de Comunicación Política. Las relaciones públicas son una disciplina de comunicación que tiene como finalidad obtener la confianza y la credibilidad de los diferentes públicos hacia la organización con lo que se relacionan, ya sea empresa, institución, entidad del tercer sector o personas individuales. Esta definición me parece más cercana a lo que es las relaciones públicas en, en la práctica, en la praxis, como se dice. ¿Qué busca las relaciones públicas? Busca en este caso, o su finalidad es obtener la confianza y la credibilidad con referencia a la institución de parte de los públicos. En este caso podemos hablar, y yo particularmente con la experiencia que tengo como relacionista público de una entidad pública, en este caso de una municipalidad, pues una municipalidad tiene diferentes públicos. ¿Por qué? Porque la municipalidad brinda diferentes tipos de servicio a la ciudadanía. Y el objetivo, la finalidad de la Oficina de Relaciones Públicas y del relacionista de la entidad es buscar una calidad de comunicación entre la entidad, que en este caso vendría a ser la municipalidad, y los ciudadanos usuarios de los servicios de esta entidad. Por otro lado, el objetivo de relaciones públicas se fija en el mediano y largo plazo. El trabajo de relaciones públicas es un proceso que toma su tiempo. En este transcurso de proceso de construcción, ¿no?, de imagen de la institución, la reputación y el posicionamiento de la institución y de la autoridad, se aplica una serie de actividades, estrategias, tácticas con la finalidad de ejercer las relaciones públicas. Y las relaciones públicas son, en este caso, la entidad con autoridades, la entidad con los dirigentes, la entidad con los ciudadanos y la entidad con otras entidades. Entonces, este trabajo significa o implica, en primera instancia, tiempo. En segunda instancia, recursos o condiciones para lograr y obtener lo que se quiere. Lo que se quiere es ganar confianza y que la institución tenga credibilidad. Entonces, un trabajo a mediano o largo plazo. En relaciones públicas no podemos exigir resultados inmediatas, sino ir creando una percepción positiva y una reputación favorable en el imaginario del público. Y eso se construye. Eso se gana a raíz de las actitudes de la entidad y de todo el conjunto de profesionales, de personas que trabajan en dicha entidad. Por otro lado, las relaciones públicas apelan a la vez a la parte emotiva y a la parte racional de los públicos. Esto es importante.
qué nos referimos cuando hablamos de la parte emotiva? Es la reacción instantánea de los públicos con referencia a la entidad. Entonces, y esto se refleja en el grado de influencia que se tiene en el proceso de construcción de la opinión pública. Por otro lado, la parte racional o empírico se refleja en el proceso de ejecución de hechos o acciones concretas de parte de la institución en favor de los públicos, en este caso de la ciudadanía. Estoy dando un enfoque desde una institución pública que podría ser en este caso una municipalidad. Entonces, son algunos aspectos, ideas que debemos tener claro de lo que es las relaciones públicas. En ese sentido, las relaciones públicas son una ciencia y un arte. Ciencia en tanto que maneja informaciones y datos científicamente objetables, medibles, palpables. Por ejemplo, índices de aceptación, grado de reconocimiento de una entidad, ratios de reputación, la popularidad, estudios de audiencia, grado de posicionamiento, la imagen de la institución, entre otros. Por eso es científica además el ejercicio de esta disciplina de las relaciones públicas. Pero a la vez es arte. Es arte, ya que para que sean realmente efectivas las estrategias de las relaciones públicas, deben plasmarse de manera creativa e innovadora. No solamente es aplicar la ciencia con frialdad, es también arte. Es cómo uno maneja esta relación que existe entre la sociedad y la entidad, entre los públicos y la organización, entre los ciudadanos y la autoridad. Ahí hay que tener creatividad y arte para poder llegar y tener una percepción positiva de parte de los públicos hacia la entidad. Y eso escapa incluso de la misma ciencia, porque ahí se presentan diferentes circunstancias. Los públicos o el grupo de personas en donde existe una relación entre la sociedad y la autoridad, existen diferentes reacciones. Y estas reacciones hay que saberlas controlar y a la vez manejar con la finalidad de buscar y mejorar la reputación, la aceptabilidad de parte de los públicos hacia la entidad, organización o autoridad. Entonces, para eso hay que tener arte, cierto manejo de estas situaciones. Entonces, principalmente, esta parte es la parte fundamental donde creo que se debe tener claro y se debe entender para tener una idea de lo que es o en qué consiste las relaciones públicas. Y para poder lograr satisfactoriamente una percepción positiva de parte de la entidad, organización o autoridad, es importante y clave tener al profesional que se va a encargar
de esta tarea delicada. La imagen, como ya he manifestado, es un proceso de construcción. Y este proceso de construcción requiere de estrategias, requiere de acciones, acciones individuales, acciones grupales y acciones institucionales. Y todas estas tienen que tener coherencia y una lógica de búsqueda del objetivo final, que es lo que todas las instituciones, todas las organizaciones, todas las personas buscan, es tener aceptación o en todo caso reputación. Buscan posicionar su imagen, su prestigio institucional frente a sus públicos. Por eso es importante abordar este tema y por eso también cobra fuerza y la trascendencia esta tarea de relaciones públicas en todas las instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales, políticos, culturales. Aquellas personas que están en la palestra de la opinión pública. Todos ellos buscan tener una posición y un posicionamiento frente a los públicos. Pero para ello hay que tener en primera instancia un equipo que trabaje en esa lógica y debe haber una persona encargada de ver las estrategias, de monitorear la opinión pública, la opinión de los medios de comunicación. Estos son temas que tienen que ver con relaciones públicas, pero que en esta vez no es nuestro punto de conversa. Entonces, continuando con lo que se ha planificado para esta noche, en esa lógica es importante saber cuáles deberían o son las características que debe tener un relacionista público. El rol de relacionista público implica un dominio de varias habilidades para que así pueda desenvolverse de forma correcta en todos los ámbitos. He recogido algunas características que debe tener los relacionistas públicos y espero que también ustedes puedan compartir esta idea. Una de las primeras características que debe tener un profesional, una persona que aspira a ser o ocupar este cargo de relacionista público es que debe tener la capacidad de trabajo en equipo. Esto es trascendental y fundamental. En el ámbito laboral tenemos profesionales que les gusta el trabajo y son muy buenos profesionales, pero que no tienen esa capacidad de trabajo en equipo. Pero sí otros lo tienen y tienen esa facilidad de trabajo en equipo. Por eso un relacionista público nunca pues va a trabajar solo. Por lo tanto es necesario que este personal o este profesional tenga la capacidad de trabajar con otros y de crear una buena relación con sus compañeros de trabajo. Seguramente este sea uno de los trabajadores en donde la persona tendrá que colaborar con varios sectores de una empresa o de una institución o de una organización, así como con los servidores terciarizados que ésta contrate. El trabajo de relacionista desde este término de relaciones implica que debe pues trabajar de manera coordinada
Para empezar, coordinada con el jefe o con la autoridad o quien dirige la institución, la organización o, en este caso, una empresa. Y a la misma vez tiene que coordinar con otras áreas operativas que tiene la institución. Y a la misma vez debe de coordinar y trabajar con los públicos o con los representantes de los públicos que normalmente lo conocemos como dirigentes. Y a la vez trabajar con medios de comunicación, radial, televisivo, escrito. Paralelamente, generar toda una red de relaciones con las autoridades o con los personajes que tienen que ver de manera directa con el cumplimiento de las acciones de la entidad. En este caso concreto, hablando de una municipalidad, pues el relacionista público, en primera instancia, tiene que tener una coordinación fluida, constante, con la autoridad, en este caso con el alcalde, que es el titular del pliego. Y a la misma vez debe tener el contacto y coordinación permanente con el gerente y los subgerentes y otras áreas operativas de la municipalidad. De la misma forma, debe coordinar y estar en constante comunicación con los dirigentes sociales, presidentes comunales, presidentes de organizaciones sociales, dirigentes o representantes de sindicatos, entre otras organizaciones. También debe de estar en permanente coordinación con los medios de comunicación, radial, televisivo, escrito. Y así sucesivamente. Es un trabajo arduo. Es un trabajo que amerita que se tienen que ocupar más de 2, 3 profesionales viendo todo este tema si una autoridad quiere mejorar la imagen de la entidad, la reputación de su autoridad, el posicionamiento de la institución. Es un trabajo de equipo. Entonces, esto que sirva como ejemplo en todo caso. Pasamos a otra de las características. El relacionista público debe tener mucha carisma. Al ser la cara visible de una organización, la persona encargada de representar a una empresa debe saber expresarse de forma adecuada y representar mediante sus acciones y dichos a los valores de quienes representa. A esto se le suma la habilidad de leer a los demás para así saber qué y cómo decir las cosas y lograr sus objetivos. Este punto tiene que ver mucho con la personalidad del profesional que se va a hacer cargo de relaciones públicas. Es trascendental que el relacionista público tenga que tener en primera instancia conocimiento del contexto, del tema y del momento, del tiempo. Y un manejo amigable. Tener esa llegada, entablar el diálogo y generar confianza con otras personas. Y además, el relacionista público
es, como bien manifiesta, es la cara visible de una organización. Entonces, ese hecho de ser la cara visible de una organización significa mucha responsabilidad en el sentido de que debe tener mucho cuidado de qué es lo que tiene que decir, cómo tiene que decir y en qué momento tiene que decir. Se amerita participar. Entonces, esto es un tema pues trascendental en el ejercicio de relaciones públicas. Si no tienes esta habilidad, si no tienes carisma, pues en vez de mejorar las relaciones públicas o las relaciones de la entidad con sus públicos, se empeora. Hace que esta relación se rompa. Por eso es importante que un relacionista público tenga carisma y tenga esa habilidad de leer a los demás. Esto es un tema amplísimo que me gustaría abordar. Sin embargo, eh, pues en resumidas cuentas, ¿qué es tener habilidad para leer a los demás? Es a lo adelantarse a lo que quieren y a lo que quieren llegar. Saber qué es lo que buscan en el fondo las personas, las organizaciones o los públicos o los grupos de interés. Entonces, para eso hay que tener cierta habilidad primero de lectura, ¿no? de la participación y de la opinión de los participantes. Entonces, por eso este es un tema amplísimo que hay que tener ciertos criterios, incluso hay que conocer pues con anticipación a dónde se va, por qué se va y los motivos por lo que se va. Otra de las características que debe tener un relacionista público es la capacidad de orador. Obvio. Es casi relacionado al segundo punto que hemos señalado, pero debe tener grandes capacidades de comunicación, ya sea para conversaciones o para exposiciones frente a grandes multitudes. Es imprescindible no dejarse llevar por los nervios y mantener el control, así como ser rápido en contestar las preguntas que los presentes pueden hacerle a uno. Entonces, esto también tiene que ver con la habilidad de la persona de quien va a ejercer esta tarea importante de relacionista público. Tiene que tener cierto dominio, ¿no? De oratoria, de manejo de escenario, de conocimiento de los protocolos, de las ceremonias, de conducir reuniones. Y para ello hay que tener cierto dominio de oratoria. La cuarta característica, debe ser detallista. Debe ser detallista. Es que existen tantas cosas que pueden salir mal, que un buen relacionista público debe tener la habilidad necesaria para realizar varias tareas al mismo tiempo, poder desarrollar a la perfección. Esta definición es muy exigente, pero es lo que se busca. Se puede estar en un evento empresarial, pero al mismo tiempo estar al tanto de lo que sucede al otro lado de la reunión o de la ciudad. Hay que tener el manejo y el control. Esto es una tarea importante que seguramente para una sola persona va a ser difícil cumplir con esta tarea. Sin embargo, es importante y trascendental pues ser detallista. Nuestros eventos o las actividades que se desarrollan tienen que pues salir a la perfección. Pero para ello, el relacionista público debe monitorear
prácticamente el 100% del evento, de la actividad. Porque hay muchas cosas que se salen y escapan de equipo que es responsable de llevar las actividades. Pero esta persona encargada de esta tarea debe adelantarse en todo caso a los problemas. Siempre se debe tener el plan A, plan B, plan C. Siempre se presentan los inconvenientes. Entonces, y las actividades, los eventos tienen que ser pues llamativos, cada vez más innovadores, eh, y además debe ser una actividad que llame la atención a la gente, ¿no? Por eso que decimos que debe ser detallista. Y otro de las características que creo que también es importante y que tiene que ver con la cuarta característica que hemos señalado, y pareciera como complementario, sin embargo, pues lo que queremos tiene que ver más con el desprendimiento. En este caso, la quinta característica que recojo es que debe ser creativo. Ahora con los avances tecnológicos que existen y las distintas plataformas en las que se expresa una organización, pues lo que necesitamos es ser creativos. Tenemos herramientas de comunicación que prácticamente nos dan diferentes alternativas, unas mejor que otras, pero dependiendo de qué es lo que queremos nosotros comunicar. Entonces, se debe ser creativo en este aspecto, en el aspecto de utilizar los medios, creativos en el aspecto de cómo llamar la atención respecto a una actividad, un hecho o algún evento. O finalmente, cómo llamar la atención de los públicos con respecto a nuestras acciones o actividades que se hacen desde una institución, desde una organización. Entonces, para ello se requiere pues creatividad. Bueno, son los 5 características que he podido recoger de las lecturas que he realizado, y es importante tener estas consideraciones, ¿no? Hay mucha gente que se dedica, así como mi persona, hay otros profesionales que se dedican a esta actividad o a esta tarea delicada. Delicada digo, ¿por qué? Porque es una tarea donde una sola persona tiene la responsabilidad de que puede quedar con percepción positiva o negativa con relación a una institución. No puede haber errores. No puede haber errores. Pero no significa que seamos perfectos. Sin embargo, sugiero y reitero de que siempre se debe tener el plan B, el plan C. Siempre hay inconvenientes imprevistos en esta tarea tan delicada y debemos saber de cómo enmendar, de cómo salir de estos impases, de estos apuros inmediatamente. Esa es la mejor forma de hacer y cumplir bien con la función de relacionista público. Incluso comparto un poco la experiencia que tengo con ustedes. Incluso el relacionista público debe conocer muy bien y debe saber sus debilidades y sus fortalezas de la institución, de la autoridad que representa. Para de esa manera, si la institución como entidad o como organización falla, ya el relacionista público debe saber cómo es que lo va a contrarrestar a esa debilidad. O en todo caso,
si la autoridad o el representante máximo de la institución tienen debilidades y hay que conocer, los relacionistas públicos debemos conocer esas debilidades y debemos saber de sus fortalezas, para de esa manera, si algo sale o si algo no sale de acuerdo a lo que se ha planificado, nosotros los relacionistas debemos de tener el plan para aplicar, para mejorar el imprevisto, la deficiencia que pudo pasar en una actividad, en una participación o en alguna acción de parte de la autoridad que representa la institución. Entonces es una tarea que se debe cumplir con toda la responsabilidad. Son 5 las características que he podido recoger. La primera, que es la capacidad de trabajar en equipo. La segunda, carisma. Tercero, capacidad de orador. Cuarto, detallista. Y quinto, creativo. Para terminar esta participación, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones respecto a relaciones públicas y que estas, desde mi punto de vista, resumen algunas presentaciones teóricas de muchos autores, pero en lo práctico, las relaciones públicas es lo que les manifiesto. Obviamente en la parte teórica hay enfoques, hablaríamos, por ejemplo, de incluso de la parte etimológica de las relaciones públicas. Pero eso es otro tema que seguramente alguien va a tener que abordar, o en todo caso abordaremos en otro momento nosotros. Pero en este caso, recordando el día del relacionista público, quería compartir esta idea principalmente de lo que es relaciones públicas. Y para terminar mi participación, comparto estas reflexiones con ustedes. Las relaciones públicas mezclan periodismo, sociología y derecho, son un interesante paisaje en cambio permanente. Autor Ron Torosian. Efectivamente, el trabajo de relacionista público es un poco de periodismo, porque hay que ejercer, hay que informar, y hay que cumplir con esta tarea indispensable de informar. Por eso, sociología, ¿por qué? Porque hay que conocer el comportamiento, la actitud de los públicos. De derecho, porque hay que saber del funcionamiento sistemático de las organizaciones, de las instituciones. Hay que tener cierto conocimiento de la parte legal o el marco legal que a través de ella pues cumplen sus funciones las instituciones, las organizaciones o las autoridades. Otra reflexión: aún en tiempos difíciles transmiten mensajes de manera clara, concisa, logrando credibilidad y confianza. Esos son los relacionistas públicos. Aunque este tema podría y seguramente va a abrir mucho debate, porque hay otro grupo de profesionales que no están de acuerdo con esta idea. Creen que los relacionistas públicos son aquellos que fabrican realidades ficticias, maquillan a una realidad. Pero con la experiencia que tengo, más al contrario,
los que cumplimos con esta tarea de relacionamiento público, transmitimos el mensaje y la información a raíz de los hechos. Por lo menos en una institución pública es esa. Ese es el enfoque que se da. Algo se hace desde la institución y esa tiene que ser comunicada a la opinión pública de los públicos para que tenga en primera instancia conocimiento de lo que se está haciendo. En segunda instancia, del por qué se hace, para qué se hace, cuál es el objetivo, a quién beneficiamos y cómo beneficiamos. Entonces, eso es en realidad las relaciones públicas desde una institución pública. Pero desde una entidad privada, el enfoque que se da es distinta, ¿no? Porque ahí sí hay que vender. Y ahí sí hay que construir una reputación, una imagen que depende de ello las ventas. Es otro enfoque que al cual no quiero entrar. Eh, ¿Por qué? Porque en primera instancia no conozco mucho, ¿no? Pero desde una relación, las relaciones públicas, desde una entidad pública, pues se hace con la buena fe. ¿Por qué? Porque también, pues, una autoridad, una institución pública depende de, de la opinión pública, depende de, en este caso, de la sociedad. Entonces, eso es el enfoque que bueno, por lo menos desde mi persona, lo aplico en esta tarea. Otra, otro pensamiento, junto a hacer lo correcto, lo más importante es hacerle saber a las personas que estás haciendo lo correcto. Esta frase como que refuerza a lo que veníamos diciendo, ¿no? Uno o alguna autoridad o algún representante de una institución puede estar haciendo bien y de manera correcta sus cosas. Pero si sus públicos no saben de eso, es como que no tiene mucha relevancia lo que hace. Por eso es importante hacer saber a los públicos, al público o al tribo también, ¿no? Al tribo, ¿no? Que ellos deben saber de que se vienen haciendo las cosas de manera correcta. Y si la institución, la autoridad o la organización no comunica eso a sus públicos, es lo mismo de estar haciendo bien o mal las cosas. Detener la publicidad y las relaciones públicas para ahorrar dinero es como detener tu reloj para ahorrar tiempo. Claro, es mejor no hacer nada, en otras palabras. Las relaciones públicas son un componente clave de cualquier operación en estos días de comunicación instantánea y ciudadanos razonablemente inquisitivos. Autor Alvin Adams. A ver, esto es fundamental y con esto cerramos esta participación. En relaciones o las relaciones públicas ayuda y es clave para cualquier acción, decisión en estos días donde las personas, los públicos, los ciudadanos, los grupos de interés están informados y a la misma vez quieren estar informados de primera fuente, en este caso de la entidad. Por eso es importante y la información es instantánea en el momento. Entonces, por eso es trascendental las relaciones públicas. De hecho que esto es una mirada genérica, si nos adentraríamos al detalle de todas estas acciones, porque las relaciones públicas
Es un tema amplio como cualquier otra disciplina, como cualquier otra profesión, donde hay que seguramente abordar, como decía, los planteamientos teóricos, los enfoques, las estrategias que se aplican. Aquí tendríamos que hablar mucho, por ejemplo, de las estrategias de comunicación corporativa, los enfoques de comunicación corporativa y otros temas conceptuales. Reitero una vez más que por hoy día o en esta participación no es nuestro objetivo de eh, participación. Entonces, con estas reflexiones quiero terminar y deseándole a todos los relacionistas públicos de nuestro país eh, a cumplir con este trabajo delicado, con mucha ética profesional, con mucha solvencia profesional y con mucha dedicación y finalmente con mucha disciplina. ¿Por qué? Porque los relacionistas públicos son aquellas personas visibles de una institución, por lo que siempre van a estar también en, bajo la mirada de la opinión pública, bajo, eh, bajo una percepción tanto de la entidad y también de los públicos. El relacionista público está al medio y es por eso trascendental la función que cumple un relacionista público. Así que el reconocimiento y el saludo a todos los relacionistas públicos en este día y que creemos que esta actividad se debe fortalecer a nivel de las instituciones, a nivel de las organizaciones y que esta disciplina también amerita pues tener su espacio propio como lo viene haciendo ya y se viene logrando un posicionamiento de esta disciplina tan importante que son las relaciones públicas. Un saludo fraterno, hasta otra nueva oportunidad.